¿Quieres comprarte una Polaroid y no sabes cuál elegir? Si la Polaroid Go, la Polaroid Now, la Now Plus, segunda generación, y qué diferencias hay entre todas ellas, y aparte qué diferencias hay a la hora de tirar tus fotografías. Pues bien, quédate en este vídeo porque os voy a resolver todas las dudas para que puedas elegir la Polaroid que más se adapta a ti. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Primero de todo os voy a contar las tres Polaroids diferentes que hay, lo que son las tres cámaras diferentes. Tenemos la Now, que sería esta, la Now segunda generación. Ahora han hecho una generación más, pero sigue siendo casi lo mismo. Tenemos la Now. Tenemos la Now Plus y tenemos la Polaroid Go, que la Go es esta de aquí, que es tan pequeñita y tan portátil, y la verdad que es súper divertida. A partir de aquí os voy a contar qué diferencias hay entre cada una. Para empezar, la Polaroid Go, que es la más pequeñita, saca fotografías así de pequeñitas. Para que veáis un ejemplo con la Instax, si os estáis preguntando más o menos cuál es el tamaño de diferencia, sería este de aquí. ¿De acuerdo? O sea, aquí veis. Pensar que esto es un marco negro y parece aún un poquito más pequeña que si fuera el marco en blanco. Pero para que veáis una idea de cómo salen las fotografías y cómo salen las fotografías con personas. Que sería esto de aquí. He tapado esta persona por privacidad, vamos. Dicho esto, como veis, son muy pequeñitas. Básicamente es una cámara muy portátil, al ser tan pequeñita es muy versátil, es graciosa, pero quizás es demasiado pequeñita para según qué personas. Si por ejemplo haces journaling y te gusta poner fotos en tu diario y cosas así, o en tu agenda, es una buena opción, ya que al ser tan pequeñitas, la verdad que se agradece. Luego mirar cuál es la diferencia realmente entre la Polaroid normal o la Polaroid Go. Hay mucha diferencia de cuánto es el tamaño. Esto también que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Ya que este es el tamaño original de toda la vida de la Polaroid. Si queréis ver más en profundidad la review de la Polaroid Go, la pequeñita, por supuesto, os lo dejaré en la descripción. Y ahora vamos a las dos que son las más diferentes, que parecen iguales, pero que está ahí un poco la cosa indecisa. Y son ya las grandecitas de aquí. Por cierto, ¿sabías que el menos del 80% de la gente que ve mi canal no está suscrita? Imaginaros las de cosas que os podría traer si todas estas personas estuvieran suscritas, así que no te olvides y darle a suscribirte. Tenemos la Polaroid Now de segunda generación. Bien, una de las cosas que tiene en diferencia la Polaroid Now Plus, digamos que Plus, pensar que es como que tiene algunas cosas de más, para que tengáis una idea y os sea fácil de recordar. La que dice Plus es la que tiene algunas cosas de más que con esta no puedes hacer. Por ejemplo, una de las cosas que no tiene esta, pero la Plus sí que lo tiene, es el agujerito por aquí para que tú la puedas poner encima de un trípode. Ya que si por ejemplo te quieres hacer un autorretrato y te gusta ir por ejemplo con un trípode tipo como este pequeñito que se puede poner en cualquier sitio, o para poderla poner en algún sitio, pues obviamente vas a necesitar que tenga el agujerito para poderle collar esto de aquí y ya está. Pero obviamente siempre puedes apoyarla en cualquier sitio, hacer malabares como todos hemos hecho en la vida y ya está. Otra de las cosas que las dos pueden hacer es la doble exposición. Si os gustaría hacer dobles exposiciones, que sepáis que con las dos se pueden hacer. Por ejemplo, una doble exposición que es, pues básicamente hacer una fotografía, imaginaros en un paisaje, luego ir a hacer una fotografía en la persona y entonces es como dos fotos en una que se entremezclan y quedan así. Y para que veáis un ejemplo sería algo así. Y otro ejemplo sería esto de aquí. Por ejemplo, esto es una doble exposición. Esto es una fotografía de un árbol. Pero claro, ¿por qué ves el árbol por los dos sitios? Porque yo hice una foto en la esquina pensando, claro,
en la esquina del árbol y recordando giré lo que fue la cámara e hice otra fotografía también en la esquina del árbol. De esta forma me salió esta fotografía experimental que bueno, a mí personalmente me gusta, ya que parece como ramas y que suben hacia arriba, que bajan hacia abajo. Bueno, en fin, una foto experimental. Pues que sepáis que con las dos lo podéis hacer y la verdad que de vez en cuando, pues si os gusta experimentar con la fotografía, es chulo, es una idea chula. Una de las diferencias más importantes que tiene la Polaroid Now Plus es que tiene un enfoque de doble lente. ¿Qué significa? Yo cuando voy a tomar una fotografía hago así y ya está. Y ya sea que tú estés a 1 metro, como sea un paisaje que esté muy lejos o que sea un grupo de personas que estén, imaginaros, a 5 metros, va a hacer el mismo enfoque. Pues la Polaroid Now Plus no. Tiene un enfoque de doble lente, con lo cual es automático y te detecta, digamos, si estás más cerca o más lejos el sujeto que tú quieres coger. Es como, básicamente como esto. Esto ahora no está enfocado mi mano, pero si la pongo así, sí que me la enfoca. Pues vendría a ser que la Now Plus, recordad, la que tiene más cosas, sí que lo hace. Otra de las cosas que sí tiene la Now Plus y que la Now 2 no tiene es un kit de lentes de colorines. Son una especie de roscas así de colorines que se van poniendo aquí y de esta forma puedes hacer fotos más experimentales. Es como si yo pusiera un filtro aquí, por ejemplo, medio transparente de algún color. Y son 5 filtros, lo cual también a la hora de hacer fotos más experimentales, pues bueno, es un plus que también está, por eso es la Polaroid Now Plus de segunda generación. Algo muy importante que sí tienen las dos es el flash, por si quieres hacer alguna foto según dónde, y también muy importante el autodisparador. En este caso aquí se activa mediante esto de aquí y aquí te salen unas lucecitas que ya te dice que va el autodisparador. Es un autodisparador de unos 10 segundos y a la hora de, por ejemplo, como os decía antes, si la quieres poner en algún sitio, salir corriendo y hacerte la foto con, por ejemplo, alguien que quieres hacerte la foto o en algún sitio que es muy difícil, si te quieres hacer un selfie, etcétera, pues realmente está muy bien y esto la tienen las dos. Lo que también tienen las dos y para mí es genial es que las dos van con USB-C, quiere decir que van con batería, con lo cual le conectas por aquí, incluso tiene una lucecita que te indica cuándo está conectada y cuándo no, con lo cual no tienes que estar preocupándote por las pilas. Y otra de las grandes diferencias que tiene entre la Polaroid Now y la Polaroid Now Plus, las dos de segunda generación, es el hecho de que con la Now Plus puedes tener la aplicación de Polaroid en el iPhone y puedes ajustar algunos parámetros, como por ejemplo hacer una larga exposición. ¿Qué es una larga exposición? Una larga exposición, digamos que cuando la cámara abre y cierra lo que es el obturador, lo que hay dentro y hace pum pum. De esta forma, si tú haces una larga exposición, digamos que el pum será mucho más lento. ¿Y qué ganas con eso? Pues por ejemplo haciendo fotos como esta. Esto es una fotografía de noche que hice yo, mirad qué chula, y con una luz dibujé así. Y la larga exposición lo que hace es, como el obturador tarda tanto tiempo en cerrarse, te da tiempo a tú hacer algún dibujo que digamos que todo lo que está viendo mientras el obturador está abierto lo plasma luego en la fotografía. Y lo que plasmó fue que yo hice un dibujo, bueno, realmente son unas letras, ¿no?, con una luz. Y estos son largas exposiciones. Aparte de hacerlo en luz, os pondré también una fotografía mía, que realmente es la que se suele utilizar. Os pondré una fotografía que, por ejemplo, hice con el iPhone, que es como ese efecto seda del agua, ¿no? Tienes que estar quieto, obviamente, pero también se hace con las nubes o también se hace mucho con las estrellas. Entonces vas viendo cómo las estrellas se van moviendo y hacen como ese círculo que van haciendo las estrellas al girarse la Tierra. Pues para eso se utilizan las largas exposiciones. Obviamente en una Polaroid la gracia es
pues poder hacer esto algo con las luces o por ejemplo con una bengala, todas esas cosas, y quedan fotos pues divertidas y originales. Y repito, te gusta experimentar con la fotografía. Luego, en cuanto a los carretes, pues carretes tienes de todos los tipos. Por ejemplo, este es un carrete en blanco y negro que yo estuve utilizando. Esta foto personalmente me encanta, la verdad, siempre la muestro por eso. Es un carrete en blanco y negro. Tenéis carretes a color, por ejemplo. Aquí tengo mi niña, aunque estaba algo oscuro en casa, pero para que veáis un poquito, ¿no? Y por lo demás tienes muchos carretes de muchos estilos. Cada 2×3 salen carretes nuevos. Son algo caros, pero para eso tengo solución para todo. Y os dejaré en la descripción o en el primer comentario fijado algunos vídeos que tengo sobre el tema de las Polaroids y sobre los trucos que he aprendido a lo largo de todos estos años de sacar Polaroids a la hora de que no malgastes tus carretes. Con lo cual, y que desde casi la primera foto ya no te salga, porque por ejemplo no te salga una foto no enfocada, como sería este caso, que no está enfocada, con lo cual esto es un mal gasto y es una pena, sobre todo porque vale dinero. O por ejemplo sobreexpuesta, que sería esta de aquí. Esta era un selfie con una amiga y como veis ni se me ve a mí la cara y bueno, y a la amiga tampoco, ¿no? Ya os lo aseguro. Pero porque el flash nos saltó demasiado. Entonces todos estos trucos lo tenéis en varios vídeos y por supuesto haré un vídeo muy parecido para los que estáis indecisos si Polaroid o Instax, aunque también tengo un vídeo explicándoos todas las diferencias que hay entre una y otra. Así que espero que os haya ayudado bastante este vídeo. Por supuesto os dejaré los links abajo también de las Polaroids por si las queréis comprar por Amazon, y si realmente quieres mi recomendación acerca de cuál de las dos elegir, por ejemplo, justo ahora mismo están a una diferencia de precio las dos de unos 20 euros, así que en este caso sin duda me iría por la generación Now Plus. De esta forma vas a tener muchas más cosas que hacer, ya sea que las quieras hacer ahora o quizás en un futuro te apetezca experimentar con las Polaroid. Y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.